Muy buenas noches. Bueno, en la clase de hoy vamos a analizar acerca de la evolución de las especies y en específico la evolución humana, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, vamos a ver un preámbulo de lo que vamos a analizar. Entonces, miren, por una parte estaría el estudio de la ciencia, origen de los seres vivos, qué es la vida, la evolución, qué es la evolución, las teorías de la evolución, Lamarck y Darwin, y pues los tipos de adaptación, ¿no? Con la culminación de la clasificación de los seres vivos. Entonces, miren, un concepto sencillo, cuando hablamos de la evolución, nos referimos, muy buenas noches a los estudiantes que me están escribiendo por el chat, a ese cambio, ¿no?, que hemos tenido a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de evolución, está siempre inmerso un tiempo cronológico, ¿sí? En donde estos cambios nos han permitido, en cierta forma, adaptarnos, ¿sí? Por ejemplo, decir, muy buenas noches, que tenemos, hace muchos años atrás, nosotros teníamos el vello, el pelo en todo el cuerpo. ¿Por qué? Para protegernos del frío, ¿sí? Hoy en día que tenemos las vestimentas, la ropa, y con ello, por ejemplo, en el caso de los hombres ya tienen poco pelo y las mujeres ya no tenemos, ¿no? Entonces ese ha sido un cambio, una evolución a través del tiempo. Podemos señalar también, por ejemplo, las muelas, los cordales. Estas muelas se las utilizaba muchísimo, obviamente, para la masticación de la carne, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cocinamos perfectamente los alimentos al punto de que las carnes en este caso estén bastante suaves, y hay personas que hoy en día ya no tienen o ya no les sale estas muelas, las cordales, ¿sí? Entonces esa es otra adaptación, otra evolución a través del tiempo. ¿Listo? Entonces miren, veamos por acá. ¿Qué es la evolución? Es la teoría unificadora que explica el origen de las diversas formas de vida como resultado de cambios en su composición genética. Entonces, en esta definición, en este concepto, también, obviamente, si hablamos de las especies, no solamente del ser humano, nos referimos a especies que han estado en el mar, especies acuáticas, y que con el tiempo han ido adaptándose a distintas condiciones, que inclusive han tenido estas dos fases de ser acuáticas terrestres, y otras especies que pasaron totalmente a ser terrestres, otras especies como por ejemplo los mamíferos, el caso de las ballenas, que tienen esas características de mamíferos, pero se han logrado adaptar a este medio acuático, y pues obviamente ahora sabemos que viven pues en los mares, ¿no? Entonces a ello se refiere diversas formas de vida como resultado de cambios en su composición genética, ¿sí? Entonces lo vemos, esta evolución desde esa parte genética, y también en la parte de las condiciones que se han ido dando. En este apartado podemos señalar condiciones del medio, ¿no? La teoría de la evolución establece que los organismos modernos descienden de formas de vida preexistentes modificadas. Esto significa que los organismos que están vivos actualmente están relacionados con los organismos extintos del pasado. La idea principal de la teoría de la evolución es que las poblaciones de organismos
pueden sufrir cambios biológicos a través de las generaciones. ¿Listo? Entonces tenemos algunas condiciones. A ver, por aquí me están diciendo para... ¿Se está compartiendo la presentación? Por favor, al estudiante que me está escribiendo, se está presentando en este momento la diapositiva, así para que le pueda observar. Entonces, miren, tenemos esta relación directa con la parte de la composición genética, ¿sí? Y esta composición genética que nos dice también esta cadena, hace relación a esta cadena de los organismos vivos actualmente con los del pasado, ¿no? Que se extinguieron inclusive. Y tenemos por otra parte la última idea que en este caso serían en relación a los cambios, nos dice aquí, cambios biológicos también. Cambios biológicos, algunos de ellos que ya les había señalado, el caso de los vellos, el caso de las cordales también, ¿sí? Entonces, mire, todas estas definiciones están inmersas en un concepto general que sería la evolución. En este momento quisiera también escucharles a ustedes, de pronto tienen otro aporte para la clase, que han escuchado ustedes de la evolución, quisieran acotar también, pueden levantar la manito, ya les activo el micrófono, o si no, pues continuamos con la clase. Estimado Rubén, ¿ya? Ya le activo. Ahí actívele, por favor, Rubén. Ya, licenciada, buenas noches, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, ¿me escuchamos? Ya, yo siento que la evolución también es el proceso por el cual los organismos vivos cambian a lo largo del tiempo. También siento que este proceso ocurre a través de cambios de la vida que son producidos por mutaciones, tal vez. La evolución siento que también es responsable de la diversidad o de la evolución, así por decirlo, de la vida y de los parecidos que existen entre todos los organismos. Siento que también la evolución forma parte de los organismos que están, no sé, precisamente como que adaptados, ya puede ser así, a un entorno que produce más descendencia. Eso puedo decir. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, estimado Rubén, por el aporte. Entonces, sí, está inmerso también dentro de estas algunas definiciones que tenemos en este momento, de las tres que habíamos señalado, y me pareció interesante la parte que había manifestado el estudiante, la diversidad. Obviamente, en el último concepto de idea principal nos dice justamente, ¿no? Cambios biológicos a través de las generaciones. ¿Sí? Entonces, con esos cambios también aportan a la diversidad, a que exista variedad o mayor cantidad de especies, ¿no? Entonces, es bastante interesante lo que nos señalaba Rubén. A ver, otro estudiante me parece que estaba levantando la manita. Un momento. De pronto, sí, otro. Israel, ya me activo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, ahí le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Buenas noches. Sí, está correcto lo que dice el compañero. De acuerdo también a la evolución de las especies en general sería, ¿no? Yo creo que es una adaptación que conlleva a la sobrevivencia
a la diversidad que presentan los contornos y las especies evolucionan para adaptarse de acuerdo al entorno que tienen para sobrevivir. Entonces, de acuerdo a la dificultad, yo creo que la evolución va avanzando para irse adaptando. Entonces conlleva a que tanto como que muten genéticamente y físicamente, o sea, externamente. Ujú. A veces, en vez de tener dos brazos, sale un brazo más extra porque lo necesitan para andar, por decir, los árboles. En el caso de, pongámosle, de la evolución del mono. Ujú. Ya, hay ciertas especies del mono que la cola no solamente la utilizan no sé, para moverse, para equilibrarse, sino también la utilizan para agarrarse, para sostenerse de una rama a otra, mientras las manos quedan libres para poder sujetarse de otra. Entonces, para mí la teoría de la evolución es de acuerdo a la adaptación de las especies en el contorno donde se encuentran para poder sobrevivir. Yo creo que para mi criterio sí conlleva eso la evolución de las especies. Sí, O la teoría de las especies de la evolución, prácticamente. sí, sí, correcto. Muchas gracias también, estimado Israel. Está bien el contexto de la idea general que nos manifestaba, justamente que relacionaba al medio, sí, al medio, a las condiciones que están en el entorno, ¿no? Entonces ahí nos decía el estudiante, de acuerdo a a los cambios del ambiente, inclusive vemos que existe ya en la actualidad cambios climáticos, cambios en contextos naturales, y obviamente nos hemos tenido que adaptar. Entonces, Israel lo hace también en ese contexto de adaptación, ¿no? En la parte de cambios justamente que nos mencionaba, a nivel de la parte genética y físicos, biológicos también, cambios biológicos. Entonces, miren qué importante el aporte también de los estudiantes con sus ejemplos que estuvieron bastante claros, están inmersos en estas tres definiciones. ¿Listo? Entonces, estamos claros en la parte de lo que sería la evolución. Vamos a continuar analizando. Entonces, miren, en la parte del sumario habíamos señalado los representantes que están dentro de las teorías de la evolución. Aquí están dos, Mark y Charles Darwin, que son los más destacados. Entonces, por aquí, para que me ayuden con la lectura, por favor. Quiero estudiante que levante la manito. Listo, ya le activo. Ahí ya está. Ya. A ver, Jean Baptiste Lamarck, científico francés que en 1744 a 1829 estudió medicina y botánica, fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Trabajó como botánico en el Jardín du Roi, más tarde en el Museo Nacional de Historia Natural en París. Fue nombrado director del Departamento de los Animales sin Esqueleto, a los que posteriormente asignó su denominación moderna de invertebrados. Lamarck fue el primero en utilizar el término biología en 1802. Fue el primero en elaborar una teoría completa y coherente de la evolución. Listo, gracias, Rubén. Entonces, miren, estamos hablando de los primeros indicios, ¿no? De este término de la evolución. Y siempre adaptado a la parte de la botánica también, ¿sí? La botánica que es muy importante para comprender este concepto general evolutivo. Y nos dice también otra parte relevante de Lamarck, que nos dice aquí, parte de los
invertebrados. Entonces, con ello, Lamarck obviamente estuvo en el estudio a nivel de las plantas y también a nivel de los animales, porque evolución conlleva todo este término de las especies, ¿no? Plantas y animales. Y obviamente sabemos que está también el estudio de los 5 reinos, ¿no? Tenemos los aportes de Lamarck. Es importante también comprender que cuando hablamos de un científico, un filósofo, que están dentro de descubrir algo, ¿no? Ellos siempre van a hacer la parte de la experimentación, recordando así que utilizan pues también el método científico. Entonces, al mencionar parte de la experimentación, es importante comprender que ellos lo van a hacer desde el ámbito de estudio, ¿no? Si hablamos de la evolución, bien podrían haberlo hecho con una determinada planta o bien lo hubiesen hecho con un determinado animal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, van viendo los cambios, en este caso, para tomar en consideración qué ha ido pasando en este tiempo cronológico, ¿sí? Y poder llegar a una determinada conclusión, ¿sí? A una determinada teoría finalmente. Entonces vamos a ver el aporte de las ideas de Lamarck. Otro estudiante, por favor, que me ayude con la lectura. Estimado Pedro, actívenle el micrófono, por favor. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Léale, por favor. Las ideas centrales de Lamarck pueden resumirse de la siguiente manera. La vida con frecuencia se origina por generación espontánea, aceptada en esa época y descartada por los trabajos de Pasteur, en 1864. 2. La vida tiene una tendencia innata a la perfección, lo que es el verdadero motor de la evolución. 3. Los organismos generan nuevas necesidades cuando se producen cambios en el ambiente. Estas características determinan que se vean obligados a utilizar ciertos órganos en mayor o menor medida o incluso a no utilizar, lo que provoca que estos órganos sufran formación, sí, desarrollado, atrofias o desaparición, hipótesis de uso y de desuso de las partes. Finalmente, por efecto de estas variables se producen cambios o alteraciones en sus constituciones. 4. Las alteraciones o cambios, adquisiciones o pérdidas son heredables a lo que llamó herencia de las características adquiridas. Listo. Gracias, estimado Pedro. Entonces, miren, me pareció bastante interesante. Nos dice justamente lo que les señalaba, ¿no? Hipótesis del uso y del desuso. Y siempre va a tender a la parte de la perfección, ¿sí? Esta perfección desde un ámbito de que nosotros podamos tener las condiciones de vida óptimas, ¿sí? A eso se refiere la perfección. Entonces, miren, hablábamos de evolución desde un enfoque de la parte biológica y la parte genética.
Entonces aquí nuevamente nos resalta el apartado 3 y el apartado 4, que nos dice aquí, nos dice aquí utilizar ciertos órganos, ¿sí? En mayor o menor medida. Se les conoce, cuando hablamos de estos órganos, en mayor o menor medida, o inclusive no usarlos, se los conoce como órganos vestigiales. Y órganos que están ya en nuestro cuerpo, pero no los usamos, como por ejemplo el caso de las cordales, más bien llegan a ser una molestia, ¿sí? Llegan a causar a cierto tiempo que cuando brotan duele muchísimo y cuando ya salen, muchas veces nos toca extraernos, ¿sí? Porque nos molestan muchísimo. Entonces, miren, la parte de que nos llegan inclusive a perjudicar, ya no los utilizamos, el uso o el desuso sería en este caso. ¿Y a qué hace referencia? A la parte física, biológica. Y por otra parte, este enfoque de la herencia, ¿no? La parte genética. Entonces, se me pegó la palabrita. Entonces, por aquí tenemos la herencia que hace relación a la genética, herencia de características adquiridas. Nuevamente, con ese enfoque cronológico. Entonces, en esta partecita de aquí, antes de dar el ejemplo del animalito, que sería la jirafa para la Mac, veamos un pequeño videito para fortalecer y dar un refuerzo sobre la evolución hasta lo que hemos visto. Ya les comparto. Llena de eventos pacíficos como la Guerra de Revolución Francesa, guerras de independencia. Bueno, aquí hay algo. La teoría de la evolución de Darwin. Sí, mejor hablemos de esto. A principios del siglo XIX, la idea que predominaba era que todos los seres vivos existentes fueron creados por un ser divino y con su actual forma moderna, es decir, que no habían sufrido cambio alguno desde su creación. A esta corriente de pensamiento se le llamó fijísmo. No fue sino hasta que en 1809 el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, en su libro Filosofía zoológica, propuso la primera teoría evolucionista, que establecía que la vida se había desarrollado de forma continua y que todas las especies provenían de especies anteriores, como resultado de un proceso de transformismo o evolución. Lamarck proponía que todos los seres vivos tenían una fuerza que los llevaba al perfeccionamiento, y además que el ambiente les exigía un cambio de comportamiento, en donde tenían que utilizar más ciertos órganos o partes del cuerpo para poder sobrevivir. Esto hacía que los órganos que se usaran más crecieran y los que no se redujeran. Y con el paso de las generaciones este desarrollo se heredaba y después de un largo periodo de generaciones desarrollaban nuevas características.
Y ponía el ejemplo con el cuello de las jirafas, en el que según Lamarck, las jirafas actuales habían desarrollado su largo cuello debido a que los ancestros de estas se veían forzados por el ambiente, el cual les exigía estirar el cuello en los árboles para conseguir alimento. Esto hacía que su cuello creciera un poco más, y al heredar a sus descendientes este cuello más largo, cada generación repetía esta tendencia hasta que llegaron a su forma actual. Esta forma de pensar es lógica, pero estaba incorrecta, ya que hoy sabemos que las características que se adquieren durante la vida no se pueden heredar a los descendientes. Tiempo después, en 1831, un naturalista inglés llamado Charles Darwin embarcó junto con su tripulación en el llamado Beagle desde Plymouth, Inglaterra, a explorar principalmente islas y territorios de Sudamérica. Este viaje duró 5 años. Durante la aventura, Darwin se sorprendió por la diversidad de seres vivos, pero algo que lo sorprendió aún más fue cuando exploró un conjunto de islas al oeste de Ecuador, llamadas Islas Galápagos. Se dio cuenta que los organismos que vivían ahí eran muy parecidos a los de tierra firme en Sudamérica, aunque con sus diferencias. Esto le hizo preguntarse, ¿por qué los organismos de las Islas Galápagos se parecen más a los de tierra firme de Sudamérica que a los de otras islas en diferentes partes del mundo? Además, se encontró con unas aves llamadas pinzones, que estaban en cada isla del conjunto de las Galápagos, y se dio cuenta que cada grupo de pinzones en cada isla eran muy parecidos, pero diferían de forma notable en el largo y tamaño de su pico. Estas y otras observaciones las anotó. Después de regresar a casa, Darwin reflexionó acerca de tales observaciones e intentó desarrollar una explicación satisfactoria para la distribución de las especies entre las islas. Para el desarrollo de esta explicación y teoría, Darwin tuvo 3 grandes influencias. Primero, la selección artificial. En ese tiempo, creadores de perros ya habían logrado desarrollar distintas razas en pocas generaciones, cruzando los individuos con características que les interesaban. El resultado fueron varias razas como sabuesos, dálmatas, border collie, etc. Este mismo proceso lo aplicaban granjeros con su ganado y agricultores con sus cosechas. Darwin pensó que un proceso similar a la selección artificial ocurría, pero en vez de que el humano actuara para seleccionar estas características, la naturaleza tenía un poder seleccionador, el cual llamaría después selección natural, que explicaremos a detalle más adelante. La segunda influencia fue el libro de geología de Charles Lyell, publicado en 1830, que mostraba evidencia de que la Tierra era demasiado vieja, contrario a lo que se pensaba en esa época. Esto fue muy importante, ya que Darwin, para dar sentido a su teoría de la evolución, requería que la Tierra tuviera una edad considerablemente grande, porque los cambios para dar lugar a las distintas especies de organismos existentes requerían de miles de años, según Darwin. Y la tercera gran influencia fueron las ideas de Thomas Malthus, un economista, en un ensayo que decía que las poblaciones humanas tenían la capacidad de crecer en número mucho más que la capacidad de crecimiento de los alimentos. Esto provocaba que hubiera guerras, hambrunas y enfermedades, las cuales frenaban el potencial de máximo crecimiento humano. Darwin trasladó estas ideas a animales y plantas, lo cual lo introdujo a la idea de la lucha por la existencia descrita por Malthus. Al mismo tiempo que Darwin formulaba su teoría, Alfred Russel Wallace, otro naturalista británico, le envió un ensayo a Darwin acerca de sus observaciones de animales y plantas. ¿Y qué crees? Eran bastante similares a las ideas de Darwin, que sugerían un mecanismo de evolución por selección natural. Fue entonces que Darwin presentó ambos ensayos en julio de 1858 en una reunión en Londres de la Linnean Society. Un año después, Darwin presentó su obra, El origen de las especies por selección natural. En 1870 se publicó el libro de Wallace, Aportaciones a la teoría de la selección natural. Ahora explicaremos con un ejemplo cómo funciona la evolución por selección natural según Darwin y Wallace. Supongamos que tenemos a este grupo de ratones viviendo en el desierto. Cada ratón por individual tiene caracteres o características un poco diferentes. Hay variación. Por ejemplo, este de aquí tiene patas más largas que lo hacen correr más rápido. Este otro tiene un pelaje con color más similar a la arena del desierto. Este otro tiene un pelaje más opaco. Y este otro tiene dientes más frágiles. Lo siento, ratoncito, es para el ejemplo. En este ambiente, ¿qué ratones tienen más probabilidad de sobrevivir? El de patas largas tiene mejor capacidad de huir de sus depredadores. El de color arena tiene más capacidad de camuflajearse de sus depredadores, al contrario del ratón de color oscuro que contrasta con el color de la arena. Y el ratón con dientes frágiles que no le permitirán alimentarse bien. Los ratones que tienen más probabilidad de sobrevivir tendrán más tiempo para reproducirse y generar más descendencia con estas mismas características. A estos ventajosos se les dice que están mejor adaptados a su ambiente. El mismo ambiente va seleccionando o dándole ventaja a ciertos ratones para que sobrevivan. Es una selección natural. Con este filtro o selección se irá evolucionando, es decir, las características de los ratones irán cambiando con el tiempo.
Los ratones con características más desfavorables irán muriendo o disminuirán su prevalencia debido a que no tienen tanta facilidad de reproducción como los que están mejor adaptados al ambiente. Con el paso de las generaciones, las características más favorecedoras son las que predominarán y además pueden surgir nuevas. Algunas harán que los ratones sean bastante diferentes. Si grupos de estos ratones se separan en distintas zonas geográficas y pasan miles de años, las características entre un grupo y otro serán muy distintas, pudiendo darse el caso de que dos individuos de grupos diferentes no puedan reproducirse. Es aquí cuando se dice que han surgido especies diferentes, a partir de una especie predecesora, lo que se conoce como evolución divergente. Es de forma similar lo que Darwin planteó, que de una sola especie surgió toda la diversidad de seres vivos que han existido en toda la historia de la Tierra. Un punto muy importante que Darwin expuso en esta teoría es que las características que ayudan a evolucionar se heredan. Él no sabía cómo, pero sabía que debía ser así para repetir las mismas ventajas en cada generación. Hoy sabemos que la herencia se transmite por medio de genes, unidades del ADN. A partir de las décadas de 1930 y 1940, se combinaron los principios de la herencia de Mendel y la teoría de evolución por selección natural de Darwin, para dar lo que se conoce como síntesis moderna o teoría neodarwinista, y se le han ido agregando los actuales conocimientos en genética. Los responsables de combinar esta teoría son los expuestos en pantalla. No olvides suscribirte. Listo. Entonces, miren, bueno, no hizo tanto el énfasis, perdón, en Lamarck. Sin embargo, nuevamente analizábamos estos conceptos de los genes, ¿no? Y qué interesante también el ejemplo, justamente lo que señaló el estudiante Israel, ¿sí? Con el ejemplo de los ratones. ¿Qué pasó? Justamente la adaptación. Adaptación como el camuflaje, como la parte de correr más rápido, los colores, ¿no? Que está inmerso con el camuflaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nos decía que se les facilitaba sobrevivir a diferentes ambientes. Hoy en día vemos el cambio que les señalaba, el cambio climático, que nos han permitido también irnos adaptando a estas nuevas condiciones y también ir cambiando, en el caso de los seres humanos, cambiando de mentalidad inclusive, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lamarckismo, perdón, señala el ejemplo de las jirafas en el tamaño del cuello. Ahí vemos en la imagen el esfuerzo de las jirafas para alcanzar las hojas de los árboles, hace crecer su cuello, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la adaptación? Conseguir el alimento. Entonces, dependiendo de la altura de las hojas que corresponde al alimento de las jirafas, pues va a ser el tamaño justamente de su cuello. Los hijos nacen ya con el cuello más largo, siguen esforzándose por coger las hojas. La siguiente generación tiene el cuello aún más largo. Entonces vemos que está muy inmerso en la parte de Lamarck, de esta teoría, la genética, la parte de las generaciones, nos dice aquí, ¿no? Por otro lado tenemos a Charles Darwin con la selección natural, señalaba también en el video. Esta selección natural nuevamente sería la adaptación. Corresponde a un biólogo inglés que sentó las bases de la moderna teoría de la evolución. Pues de graduarse en Cambridge a los 22 años, Darwin se embarcó en el barco de reconocimiento Beagle para emprender una expedición científica alrededor del mundo que duraría 5 años. Entonces él
pues realmente se comprometió bastante con este estudio que tenía de la selección natural, sin tener estos conocimientos previos que manifestaban acerca de